En 1983, un equipo de sumamente piadosos científicos llevó a cabo un radical experimento en una instalación no determinada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o formas de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia en la eternidad y que sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio de sus pensamientos. Un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció de manera voluntaria. Para purgarle de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones nerviosas sensoriales con su cerebro. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, ya no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir, sin ninguna forma posible de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera de percibirlo. El hombre estaba solo con sus pensamientos. Los científicos le vigilaban mientras hablaba en voz alta sobre su turbio estado mental, con frases confusas y mal articuladas que ni siquiera podía oír. Al cabo de 4 días, el hombre afirmó oír voces silenciosas e intangibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un principio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía oír a su difunta esposa hablando con él, y aún más, aseguró que podía dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto comenzó a nombrar a parientes muertos de los científicos. Repitió a varios de ellos información personal que únicamente sus cónyuges y familiares muertos eran capaces de conocer. En ese momento, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Tras una semana conversando con los fallecidos a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces empezaban a abrumarle. En cada momento de vigía, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarle en paz. Con frecuencia, se arrojaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Le rogó a los científicos sedantes para poder dormir y lograr escapar así de las voces. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener desagradables pesadillas. El sujeto insistió repetidamente que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto empezó a gritar y a desgarrar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto, ya histérico, empezó a clamar que las voces de los muertos se habían vuelto insoportables y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó: «No existe el cielo ni el perdón». Durante 5 horas seguidas, suplicaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba a punto de establecer contacto con Dios. Al cabo de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Parecía enloquecido y empezó a arrancarse mediante salvajes mordiscos varios trozos de carne del brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de pruebas y lo ataron a una mesa para que no pudiese quitarse la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de forcejear y gritar. Miró fijamente al techo mientras sus lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, estableció contacto visual con uno de los científicos que se encontraba presente dentro de aquella cámara, por primera vez desde que comenzó el experimento. Este le susurró: «He hablado con Dios, y Él
nos ha abandonado, deteniéndose súbitamente sus signos vitales, segundos después de haber proferido aquellas fatales palabras. A pesar del complejo sistema de soporte vital que se había instalado para garantizar la supervivencia del sujeto durante la vigencia del experimento, nunca se logró determinar la causa de la repentina muerte de aquel sujeto.